Por aquí vemos el sistema de admisión de la moto. Esta G6 también no podía faltar. Con alza de la 49 Racing de 3D, ¿vale? Tenemos por aquí el subchasis, también de la marca G6 SSP, para poder montar el carburador hacia atrás, como estamos viendo. El carburador es un 28 Oco, lleva un embudo, esta G6, que ahora mismo no se ve, pero lo lleva, para poder montar este tipo de filtro, esta G6, ¿vale? Por aquí lo vemos. Poder poner la pinza así en este tipo de sistema así tan extravagante, porque no se suelen ver así, ¿vale? Es para que nos coja la pinza de frenos de 4 pistones, ¿vale? Con la rueda, para que no roce, para llevar una frenada indispensable, muy indispensable en este tipo de ciclomotores de competición de altas prestaciones, porque no se nos olvide que este tipo de motos suele coger una alta velocidad y no se nos puede olvidar llevar unos muy buenos frenos. Sistema de las bombas de freno también de la marca G6, no podían faltar en esta moto. Por aquí lo vemos, tanto la delantera como la trasera. Y más detalles como los donuts de los puños, también de la marca G6, tanto en un lado como en el otro. Sistema de amortiguación delantero de la marca también G6. Estas horquillas son un poco especiales porque son el modelo de 33 milímetros y tuve que adaptarlas a mano en la tija original de la moto. Sistema de freno trasero. Llevamos la acople boca, la pinza radial, esta G6 de 4 pistones, ¿vale? No debe de faltar ninguna pieza, esta G6 en esta moto. También llevamos un disco de freno original, vamos, eso no tiene ningún problema. Y como podemos ver, la válvula de la rueda. También esta G6, no pueden faltar detalles en esta moto. Y por aquí también vemos una pegatina, esta G6, la famosa marca de esta famosa moto. También tenemos el tapón, el aceite de la transmisión. Y contamos también con el latiguillo de la marca G6, tanto delantero como trasero. Y la bomba de agua, también de la marca G6 SSP, sobredimensionada para que nos dé la mayor cantidad de agua posible. Y como podemos ver también un refrigerador de manguito, que ese ya no sé de qué marca es, pero eso va fino. Tema de rotor, vale, rotor montamos un G6 de variable, no sé si se apreciará bien, por ahí se puede ver ya el color naranja. Vale, el rotor G6 es de 2 curvas y se puede, el mismo funcionamiento, se puede cambiar de una curva a otra. No hay problema, no hay que quitar chip, no hay que desarmar nada, simplemente con un botón, pum, lo pulsas y cambias de un chip a otro. Vale, y por aquí tenemos un escape de la marca PRT artesanal, algunos lo llaman cantillana, yo prefiero decirle artesanal, que está hecho a mano. Vale, es un escape de 70 hecho especialmente para un testa rosa, pero aquí, como podemos ver, está adaptado a una G6 RT de 70. Bueno, y por aquí tenemos el grupo motor. Como podemos ver, está completamente compuesto por piezas de la marca G6. Variador, semipoleo, ventilador también de G6. Campana, embrague, polea.
Y de desarrollo, llevamos los desarrollos de casa, con la tapa de los desarrollos también esta G6. Impresionante. Este equipo de transmisión está hecho para las más altas. Como decía, este kit de transmisión está hecho para las más altas prestaciones y el más alto rendimiento, tanto en circuito como en calle. Este kit se puede preparar de una manera muy impresionante. Luego podemos pasar a ver el grupo motor compuesto por el cilindro, esta G6 RT de 70. Una burrada lo que puede andar y dar de caballos un motor como este, porque como me han dicho ya algunos, aquí en la región de Murcia no se suelen ver un motor tan preparado de la marca esta G6. Aquí tenemos el carburador, un 28 Oco con un filtro de potencia esta G6. También llevamos la... 2000 años más tarde.